se suma otra sombra, la respuesta jamás se hallará. Si la vida no anima la ciencia, si la ciencia en la vida... Sin duda alguna, Mill es un autor que debe ser leído. Tiene mucho que decirnos este autor para los tiempos que nos corresponde asumir ante la historia. Así como desde Mill se encuentra sin duda alguna un antecedente en una tradición que inauguró Bentham. Lo que vamos a ver en Mill es una versión mucho más refinada, mucho más elaborada. Se ocupó de temas que su antecesor pues, no trató. Vamos a ver una distinción entre ese Mill y ese Bentham, que no le va a hacer el juego a Bentham con ese cálculo de intereses. Vemos también en Mill unas reflexiones centradas en la moralidad pública. Es decir, aquí pueden encontrar ustedes puntos de articulación con una obra muy importante que inaugura la teoría política del siglo XX y es Teoría de la Justicia, de John Rawls. Encontramos también unas similitudes, es decir, puede derivarse unas reflexiones muy importantes en toda la teoría de la argumentación, muy centradas, digámoslo así. Veo esto muy emparentado también con Robert Alexy, cuando dice que si nos ponemos de acuerdo, es decir, una discusión se da en los términos en que uno no puede atribuirle un significado A de manera distinta a un enunciado B. Es decir, tenemos que ponernos de acuerdo primero qué entendemos o cómo definimos los conceptos para no entrar en contradicciones. Pero hay una presunción de verdad, sin duda alguna, en esa argumentación, que uno puede establecer vínculos también con Habermas, cuando dice que una de las características que definen la acción comunicativa, pues es la verdad, es la argumentación, ¿no? Veo aquí también un antecedente muy importante. Mill también pues, presentó sus estudios sobre economía, y allí en la economía también pues, interviene sin duda alguna el papel de la educación. ¿Qué podría pensar Mill en estos tiempos cuando vimos nosotros en la formación de los estados nacionales, cuando la economía se supeditaba a los estados? Hoy en día las dinámicas son distintas y en muy poco tiempo se ha cambiado esa relación. Bueno, entonces el sentido y alcance de la educación lo podemos ver a través de este autor que es visionario, dice cosas muy importantes para este siglo XXI. Es una invitación pues a leer a Mill, a repensarlo y sacar de él lo mejor. Iniciamos con la ronda de preguntas. Pregunta para el doctor Elías Castro. En relación con el tema de Bentham y su exposición en nuestra naciente república, me llama la atención y hablo desde mi ignorancia. Se habla muchísimo sobre la fuerza opositora por vía de la religión católica. No hubo ningún espacio, ninguna mente desde aquí, en esta experiencia nuestra, desde una religión protestante, pues en el mismo sentido cristiano, desde el protestantismo o de alguna otra figura religiosa de otra concepción en el orden de las ideas bentianas. Gracias. No, en realidad aquí el protestantismo no se dio en ese momento. Es decir, tuvo más arraigo, ¿no? En Europa, ¿no? Pero en la tradición alemana, precisamente cuando se habla de esa ética protestante y el espíritu del capitalismo, sin duda alguna esa ética sí estaba gestando sin proponérselo, estaba gestando sin duda alguna esa creación, sin duda, del capitalismo con el sentido del ahorro, ¿no? Pero aquí en realidad primó más
fue la tradición judio-cristiana, es decir, en la versión española, ¿no?, católica, muy fuerte cuando nosotros éramos en el virreinato de España, pues los textos, sin duda alguna, eran los leídos en España. Por eso fue que se leyó tanto a Jaime Balmes aquí. Y Jaime Balmes representaba pues esa vertiente también escolástico-tomista. Ah, la presencia del... calvinistas. Sí, fue una recepción tardía. Es decir, si miramos ese contexto, todavía primaba mucha influencia católica. Ahora bien, estamos haciendo la presentación del debate de entre 1826, cuando Bentham lo introduce el vicepresidente Santander, luego viene Bolívar, lo saca, y luego nuevamente en la presidencia, cuando muere Santander, cuando muere Bolívar, Santander asume la presidencia y nuevamente es introducido. Es decir, ahí podemos ver ese esfuerzo también por los radicales, por pensar también la idea de introducir nuevos autores que sirvieran como una contracorriente a esa tradición también escolástica. Pero vamos a encontrar que en el 86, otra vez con la regeneración, pues otra vez los planes de estudio van a pasar por un filtro, y lo que se llamaba en ese momento el Ministerio de Instrucción Pública, que era lo que llamamos hoy Ministerio de Educación, pues fijaba también los planes, cuáles eran los libros que se debían leer, ¿no? Inclusive cuando ya habíamos superado el neotomismo, aparece Rafael María Carrasquilla como ministro de Educación y pide otra vez volver a introducir dentro de los planes de estudio a Santo Tomás y San Agustín. Cuando ya habíamos dicho que la generación de Mutis y su expedición botánica, que alrededor de esa investigación se plasmó también un proyecto libertario, ya venían cuestionando eso. Entonces, es decir, es volver otra vez a un neotomismo cuando ya había superado. Es curioso, por eso es que en ese texto del maestro Rubén Jaramillo Vélez, La modernidad en Colombia, nos pone de presente que aquí pasó algo muy curioso, y es que vivimos la contrarreforma, pero aquí no pasamos por un proyecto de reforma en realidad, es decir, lo más contradictorio que nos pudo haber pasado. Buenos días, tengo 4 preguntas muy concretas, una para cada ponente. La primera, para el profesor Elías, me gustaría que especificara la razón o las razones por las que Simón Bolívar retira de los planes de estudio la enseñanza de la doctrina de Bentham, eso en principio. En segundo lugar, para Vladimir, si hay en la obra de Mill un concepto de alienación, y si es así, ¿en qué se diferencia del concepto de Marx en ese sentido? Para Raúl, una pregunta sería, ¿por qué es importante para los abogados y estudiantes de Derecho las reflexiones de John Stuart Mill sobre la moralidad de la discusión pública? Y para el profesor Esaú, en función de su trabajo, de su ponencia, me gustaría que nos dijera qué elementos podría rescatar de la propuesta educativa de John Stuart Mill. Gracias. Muchas gracias. Ahí fueron 4, aquí son 3. Con relación a la exposición de la mujer, Stuart Mill, una cuestión concluyente: ¿en qué termina la situación de la mujer? Recordemos que Lacan en el siglo XX dice: vivimos en una civilización que ya siglos donde no existe la mujer. Si está condenada frente a esa situación de la exposición y demás, a un mutismo que realmente es evidente. Sí, en relación a la segunda exposición, que allí se habla del significado, el lenguaje, pareciera que en cual se aplaude a Habermas, se aplaude a todos estos teóricos últimos, pero da la impresión que nos alejamos del uso del lenguaje cuando este legitima el derecho a la educación, el derecho a la salud, y lo dejamos al mundo del mercado. Es como si se privatizara el lenguaje.
da la impresión que ese es el mensaje. No usted como exponente, sino de la situación de Stuart Mill, que está diciendo Mill, privaticemos el lenguaje y impidamos de que realmente el Estado defina los lenguajes como tales. Por lo tanto, tenemos una ley 100 con una salud verdaderamente en manos de un lenguaje normal de las EPS. Y por último, con relación a la educación, en la mitad de la exposición señaló una cosa, me parece que subrayarla es importante. La educación es una tradición. En verdad, si es lo que es su mensaje como expositor, si esa parte en que iba en la mitad lo subraya, de que verdaderamente la educación es una tradición, alejándose pues de que ese alineamiento. Pues concretamente la pregunta va dirigida a la exposición de la discusión pública desde el punto de vista de Stuart Mill, y me gustaría saber cómo esa discusión pública que tanto resaltaba en relación al mejoramiento de la calidad de la sociedad y la importancia de que se dé, tanto si se anula un conocimiento erróneo o válido, cuáles son los perjuicios que generan, así sea correcto o equivocado, y cuál ha sido la confluencia que este pensamiento de Stuart Mill ha tenido repercusión en relación concretamente a la economía, ya que evidencia uno que el pensamiento de la libertad ha sido enfocado pues desde el punto de vista de Stuart Mill muchas veces y ha tenido una repercusión importante en la economía, pero desde el otro punto de vista de la educación, de diferentes órbitas sociales, políticas, culturales, ¿se ha dado o ha tenido el mismo impacto? ¿La confluencia del pensamiento de Stuart Mill se generó o desarrolló en todas las órbitas o desde la economía solamente se evidenció? Muchas gracias. Bueno, quiero iniciar entonces con una pregunta que me formularon, y es, bueno, ¿y por qué Bolívar entonces saca de los planes de estudio de las universidades colombianas a venta? En realidad todo tiene que ver es con la conspiración septembrina, básicamente esa es la respuesta. Pero esta decisión se reitera, la refuerza mediante la circular de octubre 29 de 1928, pero resulta que en la conspiración, como sabemos, Santander estaba ahí, pero estaba Florentino González, Mariano Espina, Ezequiel Rojas y su hermano Eleuterio, Pedro Celestino Azuero, y el asunto era que todos se reconocían ser ventamistas. Entonces dijeron, oye, esa ideología está pervirtiendo la mente de estos jóvenes, y básicamente eso fue lo que Gustavo Bolívar. Bueno, muchas gracias por las preguntas. La primera pregunta que hace el profesor César Mora es una pregunta bastante complicada. Complicada en el sentido que pues yo estoy apenas haciendo la interpretación sobre un posible concepto de enajenación en John Stuart Mill. No conozco todas sus obras, he leído algunas cosas. Con Mar estoy más o menos igual. Sin embargo, podríamos decir lo siguiente. Sabemos que el Mar de los manuscritos del 44, pues allí todavía, denunciado por él mismo, hay una carga, por decirlo de alguna forma, metafísica con relación a algunos conceptos como cuáles, que es eso de la esencia humana, por ejemplo. ¿Sí? Mar renunciará o mejor denunciará posteriormente que esos conceptos no describen muy bien la realidad. Y creo que Stuart Mill todavía tiene una concepción bastante optimista de qué es la naturaleza humana. Por ahí podría haber una diferencia entre la visión que tiene Mar de la enajenación y la visión que tiene John Stuart Mill. John Stuart Mill todavía cree que es posible el progreso, es posible el desarrollo de los individuos a través de un proceso educativo, un proceso moral, y esto lo calificaría más un poco dentro de los socialistas utópicos, ¿no? Tratar de acabar con la enajenación, la explotación a través de un proceso de moralización de la sociedad. Ahí veríamos que Mar estaría totalmente en desacuerdo con John Stuart Mill. Podríamos establecer las diferencias también con relación al concepto de enajenación, teniendo en cuenta la idea de Estado, ¿no? La idea de Estado, rastrearla un poco en Mar es algo complicado,
aunque podemos ver efectivamente que en él se dice que hay que acabar el Estado. Sí, pero en John Stuart Mill eso no sería posible. O sea, la manera en cómo los individuos se harán libres en Marx no viene siendo a través del Estado. En Stuart Mill el Estado debería, no se acaba, sino que debería propiciar ciertas condiciones para el proceso de emancipación de los seres humanos. Eso es lo que te puedo decir hasta el momento, pero hay que seguir estudiando. Ahora, con relación a la situación en que termina la mujer, sí, bueno, el discurso de John Stuart Mill ha sido muy importante, ¿sí?, para un elemento que como hoy día lo tenemos ya nos parece muy natural. Sí, un poco las imágenes de las que hablaba Raúl en alguna ocasión. Resulta que John Stuart Mill es el primer político que propone dentro de su programa la defensa del voto femenino, el sufragio universal. Perdió en ese momento porque el Parlamento votó en contra y se burlaron de él. O sea, la situación que hoy tenemos sobre el sufragio universal, pues Mill fue el primer filósofo que se encargó de esa situación. ¿Y eso qué hace? Bueno, que las mujeres ya ven que hay una oportunidad de no quedarse en el reducto doméstico, hay una posibilidad de salir a la esfera pública. Eso es una situación pues efectiva que de pronto hay que radicalizar, pero es una situación en la que John Stuart Mill colaboró. Ahora, las temáticas o las reflexiones de Mill, por ejemplo, sobre la prostitución, también son realmente importantes y muy actuales. Esto ha estado sirviendo para que algunas estudiosas comiencen a revalorar la posición sobre qué hacer con la prostitución, ¿no? Porque generalmente se critica la prostitución es porque la mujer no tiene más opción, o las que tienen opción, entonces decimos, bueno, sí, se dedicó a la prostitución. El debate, sí, las propuestas de John Stuart Mill están diciendo, no, pero no hagamos tanto énfasis en lo que tiene que ver con la propia mujer en la prostitución, sino que hagamos el énfasis en el proxeneta, o como dice una autora muy castizamente, el énfasis debe hacerse en el puto, sí. ¿Por qué debe hacerse énfasis ahí? Porque está vulnerando cierta condición humana. Entonces las reflexiones de John Stuart Mill de alguna u otra manera están contribuyendo muy paulatinamente a mostrar que otro mundo es posible para las mujeres. No sé si respondo muy bien a su interrogante. Sin embargo, tengo si me permite, Raúl, algo que el mismo señor preguntó sobre lo que tiene que ver con la privatización del lenguaje. Sí, como Mill es un liberal y dentro de su talante liberal cree que las mejores opciones van a venir del individuo. Y entre más heterogeneidad haya, incluso en el lenguaje, es mucho mejor para la humanidad. O sea, como buen liberal que él tiene ciertas reticencias con lo que el Estado pueda hacer. El Estado debe garantizar algunas cuestiones, pero no creo que llegue a la privatización del lenguaje. Listo. Bueno, muchas gracias por las preguntas. En cuanto a lo que plantea César, yo dividiría la cuestión en diferentes niveles. Si la pregunta va orientada a cómo influirían las consideraciones de Mill en torno a la moralidad de la discusión pública para el proceso de formación profesional, ¿sí?, de futuros abogados, yo podría decir que ese no es el punto. Eso lo encontramos más bien en las consideraciones de Mill en su sistema de lógica y la lógica un poco también de las ciencias morales, porque es importante tener muy presente que, bueno, Mill también hizo aportes a la lógica, que fue como consecuencia también de los escritos de Bentham sobre las falacias de los sofismos políticos, ¿sí?, que se encargó de escribir ahí. Y afirmo que no es el punto por una razón, por el carácter adversarial del derecho, ¿sí? Hay intentos de formularlo en términos cooperativos, ¿sí?, pero yo soy de la idea que es un procedimiento dialéctico y retórico en donde hay una parte que gana y hay una parte que pierde, y en ese nivel, un poco también desde el proceso del litigio, las consideraciones de Mill a las que yo me estoy refiriendo no serían relevantes, pero si vamos a la influencia de
de la defensa de una moralidad pública cuando uno encuentra las consideraciones y las reflexiones en sentencias de la Corte Constitucional, sobre todo la primera Corte Constitucional y del maestro Carlos Gaviria Díaz, pues uno puede seguir ciertas líneas jurisprudenciales que están muy vinculadas también a las consideraciones de Mill sobre la libertad de pensamiento y sobre la libertad de discusión como un referente para tratar de evitar en un Estado la persecución política a la oposición. ¿Sí? Entonces, ahí quisiera, en un segundo nivel de la cuestión, señalar que sí hay un aporte, ¿sí? Pero ya en otro nivel, no en el nivel de la formación profesional, sino la incidencia que ha tenido en las decisiones de la Corte Constitucional en diferentes magistrados. Sin embargo, hay un tercer nivel donde creo que el aporte es directo, relevante y significativo, y es algo que señalaba el profesor Esaú, parafraseando un poco a Mill, en contenido y alcance de la educación liberal, sobre todo en la primera parte, al inicio, donde él dice, bueno, la misión de la universidad no es formar profesionales, sino formar personas y cultivarlos. La idea del cultivo de la humanidad que tanto le ha llamado la atención actualmente a Martha Nussbaum, la filósofa norteamericana. Y ahí sí tiene relevancia por una sencilla razón, es decir, antes que futuros abogados o antes que profesores, nosotros somos ciudadanos y personas. Y ahí la moralidad de la discusión pública requiere un proceso de educación, ¿sí? Y ahí no basta la lógica, ahí se requiere dialéctica y retórica. Somos una sociedad que no sabe discutir, que identifica la discusión con la pelea, ¿sí? Y que en ciertos términos de códigos dialécticos y de razonabilidad, muchas veces las diferencias de opiniones terminan en violencia simbólica y en violencia física, y de eso no escapa la universidad como alta casa de estudio, ¿sí? Cuando se tienen que resolver diferencias de opiniones. Entonces, ese elemento y ese código de conducta razonable, que es algo que hace parte del autoexamen socrático, ¿sí? Que tanto reivindicaba John Stuart Mill y que tanto reclamaba que hacía falta en la educación moderna y contemporánea, es decir, esa idea de controvertir, de replicar y de estar abiertos a la contradicción, algo que los antiguos supieron desarrollar precisamente. Entonces hay un reclamo de retomar la dialéctica y de retomar la retórica, y yo creo que aunque eso es algo que está muy presente en las teorías de la argumentación judicial, también contribuye a la formación personal y a la formación como ciudadanos en el marco de democracias representativas y contractuales en las cuales nosotros estamos insertos. Bueno, con la segunda pregunta, bueno, tal vez no me hice entender de manera explícita y clara en términos de la exposición. Cuando yo hago la reflexión sobre el lenguaje y sobre las presunciones de verdad, comprensión y valor, es una consideración y un acceso semántico y pragmático a la idea de confianza como expresión de la infalibilidad. Otra manera de decirlo es, muchas veces nosotros tenemos la tendencia, y él lo reclama Mill en la moralidad de la discusión pública, a acusar al otro de que está equivocado, sin tomarnos el suficiente cuidado de comprender lo que está manifestando. Y no lo hemos comprendido con cuidado, ¿sí? Lo consideramos erróneo, pero muchas veces lo silenciamos, tanto en términos individuales como en términos de comunidad, lo cual genera estigmatizaciones y genera una serie de prejuicios y perjuicios, que es lo que señala Mill en el razonamiento en términos de dilema que yo cité literalmente al inicio de mi exposición. Eso supone, entonces, que cuando uno confía tanto en su punto de vista, tiende a negar el punto de vista del otro. Y el reclamo es, bueno, vamos a comprender, más allá de una competencia. Ahora, lo que usted dice es cierto, ¿sí? Hay una privatización sistemática del lenguaje. Eso ya tiene que ver con otro tipo de consideraciones, que es la relación entre el lenguaje y poder. Quiero aclarar algo en la exposición, y es, si bien hay una conexión, ¿sí?, en términos de antecedentes con Alexis y con con Habermas, el texto no es una celebración, ¿sí?, de la situación ideal de diálogo habermasiana, ni de las reglas del discurso práctico de Robert Alexis, que consideran que la argumentación jurídica es un caso especial del razonamiento práctico. No se trata de eso, sobre todo por una razón. Cuando uno hace una lectura con mucho detalle de lo que plantea Mill en el capítulo 2 sobre la libertad, Mill lo que celebra no es el consenso, sino el disenso. ¿Por qué? Porque el consenso
tiende a generar una tiranía de la mayoría, ¿sí? Entonces la idea es, sí, es bueno el consenso, pero siempre que el consenso no eclipse el disenso. De hecho, el disenso siempre es necesario, aunque resulte molesto, ¿sí? Aunque resulte incómodo, aunque pise callos, aunque sea interpretado como una piedra en el zapato. Por eso Mill dice que es un crimen contra la humanidad tratar de silenciar a una sola persona, porque esa persona puede tener más razón que la mayoría, y la misma historia de la ciencia y la historia de las ideas y nuestra historia social ha demostrado eso, todas las persecuciones como consecuencia de la estigmatización. Y deseo aclararlo porque no se colegiría del texto entonces que nos estamos alejando de nuestras realidades, es todo lo contrario. Nosotros todo el tiempo estamos presumiendo comprensión, pero confiamos tanto en que comprendemos, ¿sí?, que a veces no nos tomamos el trabajo de comprender realmente al otro, ¿sí? Presumimos a veces que nuestro punto de vista es verdadero y no le damos la oportunidad al otro o a los otros de que manifiesten sus verdades y sus puntos de vista. O estamos tan convencidos de que lo que estamos afirmando y hemos comprendido y consideramos verdadero es relevante, que muchas veces no nos detenemos en lo que se denomina una capacidad de discernimiento. Esto tiene conexión entonces con lo que usted ha señalado en el siguiente sentido desde mi punto de vista, y es que precisamente la moralidad de la discusión pública lo que contribuye es a no tragar entero sobre ese lenguaje operacional, como lo denominaría George Orwell en 1984, y también Herbert Marcuse en el capítulo del hombre unidimensional, en donde se ocupa del cierre del universo del discurso. ¿Para qué? Para que se vaya difundiendo toda una terminología que va eclipsando precisamente la moralidad de la discusión pública, porque si hay algo que es inherente a esa moralidad es el desarrollo de la capacidad crítica. Pero ese desarrollo de la capacidad crítica, que está asociado a la libertad de pensamiento y a la libertad de discusión, lleva una contraparte, y es que libertad de pensamiento y discusión no es solo decir lo que a uno le venga en gana y cómo decirlo en gana, sino que requiere compromiso por parte del emisor, ¿sí?, por parte del orador, pero también un elemento que muchas veces se descuida en términos del discurso, de los derechos, pero no de los deberes, y es la responsabilidad frente a aquello que se afirma o se asevera, ¿sí?, y frente a las consecuencias que se asumen. Entonces, nosotros tenemos un proceso de moralidad de la discusión pública donde el tópico de la responsabilidad requiere un tratamiento, pero también un tratamiento en términos educativos. Educar en la responsabilidad discursiva. Eso no es un complemento, no se trata entonces en momento alguno de que tenemos que formar los mejores oradores como en la antigüedad, tanto en Grecia y en Roma, pero sí desarrollar el arte del discurso. ¿Para qué? Para tratar de ser claro, hacerse comprender, dar cuenta de esas verdades y de ese tipo de relevancia. Y en base a los estudios que yo he desarrollado y la línea de investigación asumida, la lógica no es suficiente. Se requiere integrar teorías de la argumentación, lógica informal, dialéctica y retórica, sobre todo cuando en una democracia representativa y un Estado social de derecho, precisamente nuestros intercambios constantes son dialécticos y son retóricos. Eso ha dado paso entonces a una propuesta, sobre todo desarrollada en Dinamarca, que se denomina ciudadanías retóricas, a la cual invito a la lectura, sobre todo con un profesor de retórica y comunicación en la Universidad de Dinamarca, que es Christian Koch. Bueno, eso es un punto. Ahora, en cuanto a la referencia a lo que tiene que ver con la economía, yo también dividiría la cuestión en términos de niveles. No tengo muy claro cuál sea la influencia de Mill en términos económicos, ¿sí? No soy economista, vengo del campo de la filosofía, y esa parte tal vez de Mill no la he indagado, no te sabría decir. Lo que sí te sabría decir es que la moralidad de la discusión pública en términos de asuntos económicos también es algo que pasa por los ciudadanos, y ahí se habría una conexión con Habermas en términos del disenso. ¿Por qué? Porque la moralidad de la discusión pública implica que el ciudadano es quien tiene la última palabra. Ahí dejo simplemente para provocar, creo que ya fue suficiente. Profesor Esaú. Sí, ahí, ¿cuáles son como los elementos rescatables en relación con la educación? La postura de Mill en relación con la educación. No podría ser una lista larga, lo que pasa es que a Mill hay que verlo en diferentes planos, porque Mill se ocupó de muchísimos temas.
y en algunos apenas si fueron temas tangenciales que él tomó como ejemplo o como caso y que no profundizó. Y el caso de la educación en parte es esa, ¿no? A mí hay que pensarlo como político. Él era un gobernante y estuvo todo el tiempo pensando en gobierno, independientemente de si estuvo o no estuvo. Finalmente estuvo 3 años en el Parlamento. Y pues hay algunos que plantean que cuando se murió el discurso de alguien que decía que se había muerto quien había gobernado durante los últimos años en Inglaterra. Y la educación todo el tiempo estuvo como un elemento central e importante, como un tema de política social, como un tema de política económica, y que en el texto que yo referencio lo toma como pretexto para mostrar cómo hay casos en que el mercado no funciona en el ideal como lo había planteado Adam Smith, en el que la mano invisible producía un equilibrio y una eficiencia prácticamente absoluta, y él va a decir no, hay casos, la educación es una, solo una, hay los servicios domiciliarios algunos, se me escapan ahorita, pero la educación es una en la que él dice se escapan a esa manera idealizada de Adam Smith, él no lo habla, dice de esa manera, idealizada de Adam Smith, de que el mercado es absolutamente eficiente. Es decir, los mercados no son eficientes. Tienen fallos, esas no son palabras de Mill, por supuesto, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, él se preocupa en el último capítulo de su libro de los principios económicos para mostrar como ejemplo de la educación un caso de intervención del gobierno y los límites de la intervención del gobierno. De todas maneras, él no abandona jamás que él defiende, independientemente de su postura política, de reclamar la regulación y la interferencia del Estado, de que lo ideal es el mercado, el laissez-faire, el mercado libre. La otra, y es que él también, que está en distintos planos, en el plano de la política, en el plano de las relaciones sociales, él tiene relación con los sindicatos, con trabajadores. En este caso, él encuentra que es también políticamente correcto, eso sería también de Mill, ¿sí? Aunque él nunca lo dijo, por supuesto, en ese sentido, que el Estado se encargara de la educación elemental universal. Porque la educación, y eso es de la tradición europea que venía del siglo XVIII, la educación es uno de los elementos centrales de la política del Estado y de la política de la sociedad para formar ciudadanos. Y una población no educada es una población que va a tener defectos y deficiencias en relación con su ciudadanía. Entonces, yo lo plantearía que hay que pensarlo en diferentes planos. El peligro con un Mill es que uno se sesgue en una sola dirección y resulta que él estaba con los pies, él debía tener muchos pies como una araña y los tenía en hartísimos lados, en hartísimos planos, ¿sí? Porque cuando él va a hablar, por ejemplo, de la educación en el discurso que escribe y que pronuncia en la posición como rector honorífico, él va a hacer una serie de notas defendiendo la educación clásica, volviendo a defender que se enseñe latín y que se enseñe griego. Y entonces uno se pone en los zapatos de Mill, un utilitarista pragmático que se supone estaría lejos de una visión clásica del latín y del griego, y alguien hoy de las teorías de las competencias, entonces diría, ¿y eso como para qué sirve? ¿Y eso qué rentabilidad tiene? Y Mill justamente va a decir en ese discurso que eso es absolutamente
clave e importante y que no se puede abandonar, ¿sí? Y por supuesto que él tampoco va a negar los conocimientos técnicos, etcétera, pero él va a defender una especie de visión romántica todavía de la educación. Él se mueve como en dos aguas. Recordemos que él es de la segunda mitad del siglo, en su madurez de pensamiento, y está en un juego entre dos extremos y él no quiere irse a ningún extremo. Ese es un poco como la tragedia de Mill, de no dejarse llevar a los extremos. Por eso él es capaz de tomar distancia de Smith, de tomar distancia de Bentham, de tomar distancia de los socialistas, de tomar distancia de la visión del mercado, de tomar distancia de la postura puramente instrumental y técnica de la educación, y ser capaz de reclamar, por ejemplo, que en las escuelas, que en la universidad todavía enseñan griego y latín, ¿ya? Que no importa, lo que importa no es un zapatero que haga buenos zapatos, sino un zapatero que piense como un ciudadano en su mayoría de edad. Eso es lo que importa, y eso hoy sería un exabrupto, no un exabrupto, ¿no? Sino un exabrupto en relación con los discursos que están de moda, los discursos de la competencia y de la rentabilidad en relación con la educación. Y si había algo que tuviera que ver que si la educación es una tradición, pues no es la postura que yo planteo, la referencio justamente por lo último que dije. Mill todavía está en ese filo en el que se defiende una visión de universidad, y es una visión de universidad que yo en otro escrito llamo transhistórica, porque es una institución extraña que sobrevive de una manera que se deja, es dúctil a las políticas, es dúctil a las instituciones. Por eso las menciones de hoy, pero hace falta también que complementarlo con algunas visiones como actuales al plantear el carácter de la universidad. Alcanzan a plantear que la universidad no se deja amarrar, no se deja apresar en esos modelos, a pesar de la tendencia de empresa y de la tendencia de mercado, que la universidad se escapa. Entonces hay un teórico norteamericano que es famoso, además también es liberal, que es Clark Burke, que él plantea que esa institución educativa se llama universidad, tiene ciertos espacios grises que escapan a las formas tajantes de la verticalidad y de la estructura, y eso él no lo dice, pero lo insinúa, y tiene que ver con esa forma transhistórica de la universidad que maneja, que se ocupa de elementos que no necesariamente como primero tienen que ver con formación técnica o formación en estrictos de contenido o de habilidad. El conocimiento y el pensamiento tienen una otra dimensión y abren una línea que todo el tiempo va a hacer ruido. O sea, es decir, no podemos creer ni caer en la trampa de que se cierran espacios y que la celularización, pues, de las sociedades disciplinarias nos consumió y nos dejó sin salida. De alguna manera siempre hay salida, y creo que fue la pelea de Mill toda la vida, ¿no? Gracias. Muy amables. Para la Universidad Libre, para la Facultad de Filosofía, para la Facultad de Derecho, mañana de hoy ha sido muy honroso haber tenido aquí al doctor Esaú Ricardo Páez, al doctor Raúl Enrique Puello, al doctor Elías Castro Blanco, lo mismo que al doctor Vladimir Urreta. Muchas gracias por su participación, y los estamos invitando esta tarde a escuchar al doctor Carlos Arturo Londoño, al doctor Sergio de Subiría Samper, al doctor Ciro Roldán Jaramillo y al doctor César Mora Alonso. Esta tarde los esperamos a las 2 de la tarde para que continuemos en este 5º Congreso Internacional y 8º Nacional
de Filosofía del Derecho, Ética y Política. Muchas gracias. A la libre entonemos un himno, a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás se hallará. Si la vida no anima la ciencia, si la ciencia en la